Bienvenidos una vez más a este rinconcito donde exploramos las historias más intensas, los romances más apasionados y los giros más inesperados que nos regala la televisión de Turquía. Si eres como yo, que no puede resistirse a un buen culebrón con paisajes increíbles y personajes que te roban el corazón, entonces has llegado al lugar indicado. En el vídeo de hoy vamos a desentrañar un poco más el misterio de esos romances que nos hacen suspirar, esas parejas que nos dejan pensando cómo pudieron, y es que vamos a hablar de esas historias donde uno de los dos dice, no sabía lo que tenía hasta que lo perdí. Sí, vamos a analizar esos casos donde el arrepentimiento llega tarde, pero que, como espectadores, nos enganchan desde el primer minuto. Esas tramas que nos hacen cuestionarnos nuestras propias relaciones, las decisiones que tomamos y las oportunidades que a veces dejamos escapar. Así que prepárense un té, pónganse cómodos y acompáñenme en esta aventura telenovelera. Y por supuesto, si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes a Turquía desde la comodidad de tu hogar. Empecemos. Hoy vamos a sumergirnos en esos dramas turcos que nos hacen cuestionar nuestras propias decisiones, en esas tramas donde el personaje principal deja ir algo valioso, algo que no supo apreciar hasta que ya era demasiado tarde. Vamos a analizar esas series donde el arrepentimiento es el protagonista silencioso, un eco constante en la vida de los personajes, y donde el famoso «no sabía lo que tenía hasta que lo perdí» se convierte en la frase que resume toda la historia, una verdad universal que resuena en los corazones de quienes la ven. Este sentimiento tan humano y tan doloroso es la chispa que enciende la llama de muchas de estas producciones. Y prepárense porque vamos a recorrer algunos de los mejores ejemplos, esas producciones que nos han hecho llorar, gritar y, por qué no decirlo, hasta desear que ese personaje recapacite de una vez por todas, que se dé cuenta del tesoro que dejó escapar. Vamos a analizar no solo las acciones, sino también los motivos, los miedos y las inseguridades que llevaron a estos personajes a cometer sus errores. Empezamos nuestro recorrido con una joya que seguro muchos de ustedes conocen y aman, Karasevda, o Amor Eterno como la conocemos en algunos países. Este drama, protagonizado por Burak Özçivit como Kemal y Neslihan Atagul como Nihan, nos sumerge en un torbellino de amor prohibido, celos, venganza y, por supuesto, arrepentimiento. La historia gira en torno a Kemal, un joven de clase media, idealista y ambicioso, que se enamora profundamente de Nihan, una chica rica, una artista de espíritu libre, que vive en un mundo completamente diferente al suyo. Su amor es puro, sincero, un lazo que trasciende las diferencias sociales y económicas, pero las circunstancias, las presiones familiares, las intrigas de la alta sociedad y las despiadadas artimañas de su rival, Emir Kozkolu, interpretado magistralmente por Kaan Urgankolu, los separan. Kemal se va de Estambul humillado y con el corazón roto, creyendo que Nihan lo ha traicionado, que prefirió la comodidad de una vida rica a su amor. Y ahí es donde empieza su odisea de dolor, una herida que se convertirá en su motor para regresar, pero también en su mayor obstáculo para la felicidad. Pero Nihan, obligada a casarse con Emir, un hombre obsesivo y posesivo, que la convierte en una prisionera en su propia casa, nunca deja de amarlo. Vive en un matrimonio infeliz, donde cada día es una batalla constante por mantener viva la esperanza de volver a reunirse con Kemal. Pasan los años y Kemal regresa convertido en un hombre de negocios exitoso, un magnate implacable, pero lleno de amargura y sed de venganza, un fantasma de aquel joven enamorado que se fue. Aquí es donde empezamos a ver ese arrepentimiento latente en Kemal, ese darse cuenta, poco a poco, que dejó ir a la única mujer que realmente amó, la única que lo entendía, que compartía su alma. Él, cegado por el rencor, impulsado por un deseo de revancha que lo consume, se da cuenta tarde de que lo que creía era una traición, era en realidad el más grande sacrificio de amor de Nihan, un acto de valentía y abnegación que lo dejó sin palabras. La serie, con sus 2 temporadas y final dramático, nos muestra cómo el orgullo y el rencor pueden cegarnos, cómo la necesidad de venganza puede nublar nuestro juicio, y cómo a veces, cuando volvemos a abrir los ojos, es demasiado tarde para recuperar lo que dejamos ir, el tiempo perdido no se recupera y las heridas emocionales dejan cicatrices profundas. La conexión entre Burak y Neslihan es tan palpable que transmite todo ese dolor y arrepentimiento, cada mirada, cada gesto, cada lágrima, haciéndonos vivir cada segundo de la serie como si fuéramos los mismos protagonistas, sufriendo y amando con ellos. Sin duda, Karasevda es un claro ejemplo de ese «no sabía lo que tenía hasta que lo perdí», que vamos a analizar hoy, una historia que nos deja reflexionando sobre las decisiones que tomamos en nombre del amor. Ahora, cambiemos de ritmo y pasemos a otra serie que, si bien tiene un tono diferente, también explora el concepto del arrepentimiento y la pérdida,
pero desde una perspectiva más introspectiva y oscura, Siyah Beyazazk, o Amor en blanco y negro. Esta historia nos presenta a Ferhat, interpretado por el talentoso Ibrahim Çelikkol, un hombre oscuro y frío, un asesino a sueldo, un sicario que trabaja para una poderosa organización criminal, que no cree en el amor, que ha endurecido su corazón para sobrevivir en un mundo violento y despiadado. Por otro lado, tenemos a Asl, encarnada por Birce Akalay, una doctora idealista y con un gran corazón, que ha dedicado su vida a ayudar a los demás, que cree en la bondad y en el poder curativo del amor. Sus vidas chocan de la manera más inesperada, cuando Asl es secuestrada por la organización de Ferhat y forzados por las circunstancias, por un chantaje que los obliga a unir sus destinos, terminan casándose en un matrimonio forzado, sin amor ni afecto. Ferhat en un principio ve a Asl como una carga, un obstáculo en su camino, una intrusa en su mundo de sombras, pero poco a poco su presencia comienza a ablandar ese corazón de hielo, a romper las barreras que se había construido para protegerse. Asl, con su dulzura, su bondad, su empatía y su inquebrantable fe en la humanidad, le muestra a Ferhat un mundo diferente, lleno de esperanza, de afecto, de la posibilidad de redención, una luz en la oscuridad que lo rodea. Es en ese punto donde empieza a surgir el arrepentimiento de Ferhat por haberla tratado con tanta dureza al inicio, por no haber apreciado desde el primer momento a la mujer que, sin saberlo, le estaba mostrando el verdadero significado del amor y la compasión, la persona que podría salvarlo de su propia oscuridad. Aquí el concepto de no sabía lo que tenía, se ve reflejado en ese proceso de cambio de Ferhat, en esa transformación interior que lo lleva a darse cuenta de que había tenido un tesoro frente a él, una joya que había ignorado y despreciado por estar envuelto en su propio mundo de oscuridad y violencia, cegado por su dolor y su pasado. Siyah Beyazazk es una serie que nos muestra que el amor puede transformar incluso a la persona más dura, que el corazón más frío puede ser derretido por el calor de un sentimiento sincero, pero que también puede ser doloroso cuando se llega tarde a ese reconocimiento, cuando las palabras de amor ya no son suficientes para reparar el daño causado. La química entre Birce e Ibrahim es arrolladora, logrando que sintamos cada cambio en sus personajes, cada arrepentimiento, cada segundo de amor y desesperación, cada duda y cada paso hacia la reconciliación. La trama, llena de acción, intriga, suspense y romance, logra que nos mantengamos pegados a la pantalla durante cada capítulo, ansiando ver cómo evoluciona la relación entre estos dos personajes tan diferentes. Sigamos nuestro viaje por el universo de las series turcas, y ahora quiero hablarles de una historia un poco menos conocida, pero que también aborda este tema del arrepentimiento de una manera muy interesante, desde una perspectiva más juvenil y cercana, Medcezir. Esta serie, que en algunos países se conoció como Marea, es una adaptación de la popular serie estadounidense de OC, y nos cuenta la historia de Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, un chico humilde de un barrio marginal, un joven problemático y rebelde que vive una vida difícil, que se ve envuelto en un mundo de lujos, privilegios y superficialidad, cuando es adoptado por una familia rica y poderosa. Conoce a Mira, encarnada por Serine Sarkaya, una chica rica con una personalidad muy fuerte, una joven de espíritu libre y con un carácter rebelde, que a pesar de pertenecer a ese mundo, no encaja en él, que se siente incomprendida y sola. De inmediato surge una conexión entre ellos, una atracción que trasciende las diferencias sociales, una química que los une a pesar de los obstáculos que se presentan en su camino. A lo largo de la serie vemos cómo Yaman se debate entre sus sentimientos por Mira y su pasado, entre el amor que siente por ella y la lealtad que siente hacia su familia, y cómo comete errores que terminan alejándolo de ella, que ponen en riesgo su relación y su futuro. En muchos momentos, Yaman no valora completamente el amor y el apoyo de Mira, no se da cuenta del gran tesoro que tiene a su lado. A veces su orgullo, otras veces la inseguridad, otras simplemente la falta de madurez y la inexperiencia, hacen que cometa errores que le cuestan muy caro, que dañan a las personas que más lo quieren, que lo llevan a tomar decisiones equivocadas. Es cuando se da cuenta del daño que ha causado y ve a Mira alejarse, cuando siente ese verdadero arrepentimiento, ese no sabía lo que tenía, cuando la angustia de la pérdida se convierte en el motor de su cambio, cuando se propone reconquistar a la mujer que ama. Lo que hace diferente a esta serie es que nos muestra ese arrepentimiento desde una perspectiva más realista, donde el protagonista no es un villano ni un antihéroe, sino un joven que está intentando descubrirse a sí mismo, que está luchando por encontrar su lugar en el mundo, y que comete errores en el proceso como todos, pero que también aprende de ellos, que está dispuesto a cambiar para merecer una segunda oportunidad. La actuación de Atay y Serine es sobresaliente, transmitiendo la intensidad de sus emociones y los altibajos de su relación, la pasión y la ternura, los celos y el resentimiento.
Medcezir es una serie que nos hace reflexionar sobre la importancia de valorar lo que tenemos, sobre cómo los errores del pasado pueden afectar nuestro presente y futuro, y sobre cómo el amor puede ser un motor para el cambio y la redención. Es un drama que te atrapa desde el primer momento con sus giros inesperados, sus personajes complejos y su banda sonora inolvidable. Y hablando de personajes complejos, no podemos dejar de mencionar Kuzgun, o El Cuervo, una serie que mezcla acción, drama, thriller y un romance muy particular, con toques oscuros y misteriosos. En esta historia, Bararduk interpreta a Kuzgun, un hombre que regresa a Estambul después de 20 años, con una nueva identidad y un único objetivo, vengar la injusticia que sufrió su familia, que fue destruida por un grupo de poderosos empresarios. En su camino se cruza Dila, encarnada por Burcu Biricik, una abogada inteligente y ambiciosa, que fue su gran amor de la infancia, la niña que le robó el corazón y que él tuvo que dejar atrás cuando su vida cambió para siempre. La relación entre Kuzgun y Dila es complicada, llena de secretos, traiciones, reproches del pasado y heridas que no han cicatrizado. Kuzgun, cegado por su sed de venganza, impulsado por el odio y el rencor que lo han consumido durante años, no se da cuenta de que Dila es la única persona que realmente lo entiende y lo apoya, la única que conoce su verdadero rostro, que ha esperado por él durante todo este tiempo, que todavía lo ama a pesar de todo. La trata con indiferencia, a veces con crueldad, e incluso llega a lastimarla, a ponerla en peligro con sus decisiones, hasta que el peso de sus actos empieza a ser insostenible, cuando se da cuenta del gran error que ha cometido. Es en ese punto donde empieza a sentir ese arrepentimiento, ese no sabía lo que tenía, al ver el daño que ha causado a la mujer que siempre lo ha amado, al darse cuenta de que la persona que más lo puede lastimar es la que más lo quiere, la única que podría darle la felicidad que tanto anhela. Kuzgun es una serie que nos muestra cómo el odio y el deseo de venganza pueden cegarnos y hacernos perder lo más valioso, cómo la necesidad de justicia puede nublar nuestro juicio y llevarnos a cometer errores irreversibles, pero que también nos habla de la posibilidad de redención y de encontrar el amor incluso en los lugares más oscuros, de que el corazón siempre puede encontrar una luz en medio de la tormenta. La química entre Bar y Burcu es innegable, transmitiendo la complejidad de su relación y el dolor de sus personajes, la pasión contenida y el deseo reprimido. Es una serie que con cada capítulo te mantiene al borde del asiento, ansiando descubrir los secretos del pasado y el futuro de estos dos personajes tan marcados por el destino. Y para terminar este recorrido por las series turcas donde el arrepentimiento es el protagonista silencioso, quiero mencionar una historia que es una verdadera joya en cuanto a complejidad de personajes, desarrollo de tramas y giros inesperados, Ezel. Esta serie, protagonizada por Kenan Imirzalıoğlu como Ezel, es un remake de El Conde de Montecristo, pero con un toque turco que la hace única, una trama más intrincada y unos personajes más complejos. La historia nos cuenta cómo Ömer, un joven que es traicionado por sus amigos y su novia, por las personas que más ama y en quienes más confía, es dado por muerto y encarcelado injustamente. Años después regresa convertido en Ezel, un hombre misterioso, inteligente y millonario, que busca venganza contra aquellos que lo traicionaron y le robaron su vida. En su camino se encuentra con Eysan, interpretada por Cansu Dere, la mujer que lo traicionó y lo dejó sin nada, la mujer a la que sigue amando a pesar de todo. La historia de Ezel y Eysan es una montaña rusa de emociones, amor, odio, venganza, intrigas, mentiras y por supuesto, arrepentimiento. Eysan a lo largo de la serie se debate entre su ambición, su necesidad de poder, su deseo de mantener su estatus social y el amor que siempre sintió por Ömer/Ezel, un amor que la atormenta y la consume, pero que no puede reconocer abiertamente. En muchos momentos se da cuenta del error que cometió al traicionarlo, al elegir el dinero y la seguridad a su lado, y empieza a sentir ese arrepentimiento, ese no sabía lo que tenía, al ver que su vida ha estado vacía desde ese día, que el amor verdadero es el único tesoro que importa, pero que a veces es demasiado tarde para recuperarlo. Y al final de la serie todos, de alguna manera, pagan las consecuencias de sus decisiones pasadas, todos sufren por las acciones que han tomado en nombre de la ambición, la venganza o el amor. Ezel es una serie que nos muestra que las decisiones tienen consecuencias, que las acciones que tomamos tienen un impacto en nuestra vida y en la de los demás, y que a veces, el arrepentimiento llega cuando ya es demasiado tarde, cuando el daño es irreversible y el perdón es imposible. La actuación de Kenan y Cansu es impecable, transmitiendo la complejidad de sus personajes y la intensidad de su relación, la pasión y el dolor, el amor y el odio. Es una serie que te dejará pensando durante mucho tiempo después de ver el último capítulo, una historia que no te dejará indiferente. Y hasta aquí nuestro viaje por las series turcas donde el arrepentimiento es el tema central.
Como hemos visto, el no sabía lo que tenía hasta que lo perdí, es un concepto recurrente en muchas de estas historias, demostrando que a veces, las decisiones equivocadas y la ceguera emocional, impulsada por el orgullo, la inseguridad o la ambición, pueden llevarnos a perder lo que más valoramos, a dejar escapar las oportunidades que nos ofrece la vida. Las series que hemos mencionado nos han hecho reír, llorar, enojarnos y sobre todo, reflexionar sobre la importancia de apreciar a las personas que nos rodean, de valorar los momentos que vivimos y de no dar por sentado lo que tenemos. Creo que todos, en algún punto de nuestras vidas, nos hemos sentido identificados con alguno de estos personajes, con sus errores y sus arrepentimientos, y creo que ese es el gran poder de las telenovelas turcas, lograr que nos veamos reflejados en las historias y en los dilemas de sus protagonistas, que nos conectemos con sus sentimientos y que reflexionemos sobre nuestras propias vidas. Espero que hayan disfrutado este recorrido tanto como yo, que hayan descubierto nuevas series para ver y que hayan podido conectar con las emociones que nos transmiten estas historias tan apasionantes. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estas series les ha impactado más? ¿Con qué personajes se han sentido más identificados? ¿Hay alguna otra serie turca que consideren que encaja perfectamente en esta temática? ¿Qué otras historias de amor y arrepentimiento recuerdan con especial cariño? No olviden dejar sus comentarios abajo. Su opinión es muy importante para mí, me encanta leer sus reflexiones y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en este espacio. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos que también son amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura telenovelera. Hasta la próxima.